actualmente, Florencia adelantaba, ¿no? Los contratos pueden ser formales, no formales, nominados, sin nominados, bilaterales, unilaterales, conmutativos. Hoy los contratos bancarios son nominados porque tienen una legislación, digamos, están en el Código de Fondo atendidos. Antes teníamos la cuenta corriente regulada en el Código de Comercio, y para el resto de los contratos bancarios se aplicaban normas de otros contratos, como el de la casa de depósitos, es decir, se aplicaban normas analógicamente, pero que no hacían en sí al propio contrato bancario. Por otro lado, se establece ahora que el contrato bancario pasa a ser formal y se requiere la forma escrita, la instrumentación del contrato. Ya no rige la libertad de forma, sino que tiene que haber una instrumentación y que el cliente va a tener que tener acceso. Ahora vamos a ver un poco a la copia. Lo que decía Pablo es importante. Yo adhiero a un montón de cuestiones que yo no sé. Bueno, en materia bancaria es importante que las conozcas. Esto ya estaba regulado antes por el Banco Central, pero no alcanzaba esa regulación, quizá porque las normas son técnicas, porque quizá no están tan difundidas. Entonces es importante, o el legislador consideró importante ponerlo en el código de fondo. La estructura de los contratos bancarios, regulado a partir del artículo 1378, está dividido en dos secciones. Por un lado tenemos las disposiciones generales, se regula la transparencia en las condiciones contractuales, y también estas condiciones contractuales, cómo se van a aplicar en el caso de consumidores y usuarios. Un poco del mismo modo que se regula la parte general. Si ustedes ven, tenían el contrato paritario, después tenían los contratos de adhesión y los contratos de consumo. Acá partimos de la base que el contrato bancario es un contrato de adhesión para todo el mundo, digamos, hay una entidad bancaria o financiera y hay un cliente bancario que adhiere a estas condiciones predispuestas, y también hay contratos bancarios que son destinados a consumidores y usuarios. Se regulan algunas pautas generales en los dos tipos de contratación. Y una segunda sección que dice contratos en particular, después lo corregiremos. Yo no estaba acostumbrado a trabajar con PowerPoint y ahora estoy obligado, así que si ustedes ven errores me los van marcando después y antes de subírselos los corregimos. Acá veo uno. La segunda sección se regulan algunos contratos en particular, no todos, los más utilizados se regulan. Hay nuevos contratos bancarios, hay otros recién, de hecho mencionaba Pablo, por ejemplo, él hablaba de un contrato de seguro también, o de compra protegida, es decir, pueden aparecer otros, pero se regulan, categoría histórica, también el derecho viene después de la práctica, los contratos bancarios que se conocían o que más se aplican. Una de las primeras características que van a tener los contratos bancarios es que una de las partes es una entidad financiera, entidades públicas o privadas o de carácter mixto, que realizan intermediación habitual entre la oferta y demanda de recursos financieros. Es una definición muy amplia, pero parte de que un sujeto es una entidad financiera, y esta entidad financiera, que puede ser pública, privada o mixta, el código dice, bueno, hasta ahora nosotros teníamos la ley 21.526 que hace una enumeración que no es definitiva, pero dice, bueno, el código también se va a aplicar, el capítulo de los contratos bancarios, a aquellas entidades que obtengan autorización de la autoridad de aplicación del Banco Central para operar en este tipo de negocios. Actualmente las que tenemos definidas en esta enumeración no taxativa son bancos comerciales, bancos de inversión, hipotecarios, cajas de ahorro, es decir, todas las que se dedican a la intermediación de recursos financieros. Genéricamente también podemos hablar de operaciones de tipo pasivo o operaciones activas, pero estaríamos hablando ahí de la actividad más frecuente, que es la del préstamo de dinero o depósito de dinero, que son algunas de las actividades que ahora tenemos reguladas en el código. Dijimos entonces que tenemos la ley 21.526 que regula la actividad de las entidades financieras, más un montón de otras leyes y normas reglamentarias que regulan esta actividad. La actividad de la intermediación de recursos financieros es una actividad regulada por el Estado, en donde este principio de la autonomía, de la voluntad o libertad de la contratación que mencionaba Florencia en la parte general, va a estar limitada, controlada y restringida un poco por el Estado, porque estamos hablando también del ahorro público y lo que eso implica. Y la autoridad de aplicación es el Banco Central de la República,
más allá de otras leyes que establecen otras autoridades, como puede ser la Comisión Nacional de Valores para operaciones de mercado. Nos vamos a detener en los bancos, que son entidades financieras que realizan contratos bancarios, ¿no? Cuando hablamos de contratos bancarios, son estos contratos que desarrollan la actividad típicamente bancaria y van a definir o caracterizar operaciones mediante las cuales estas entidades ejercen de manera habitual y profesional, con ánimo de lucro, funciones de intermediación en el crédito. Por eso yo un poco les decía, ¿no? Tenemos condiciones generales que se van a aplicar para los contratos en particular, que después tenemos regulados, pero también para todas las actividades de intermediación que realicen las entidades financieras. Estos contratos son de adhesión, porque no se negocian individualmente en sus aspectos generales. Los potenciales clientes, el cliente bancario, solo acepta o rechaza en conjunto la operación que se le propone. Y por eso es importante regular la información y la transparencia. Y esta información y transparencia se agrava, repetimos, cuando intervienen consumidores y usuarios. Si ustedes quieren profundizar un poquito el tema, van a encontrar también que hay autores que sostienen que el cliente bancario es siempre un consumidor. No toda la doctrina está puesta en esta postura, no voy a ahondar en esto, pero pensemos en el consumidor como aquel destinatario final del producto o servicio, y hay autores de reconocida importancia, Villegas es uno de ellos, que establece, bueno, el cliente bancario es un consumidor, digamos. ¿Por qué? Porque esto lo recibe la entidad financiera como destinatario final, es decir, no lo va a poder volcar al círculo productivo. Hay otros que dicen, no, hay que ver para qué va a sacar el crédito, si lo va a hacer para una operación, digamos, de su actividad, o va a ser para su familia o grupo social. Cuando veamos consumidores y usuarios, ustedes podrán ver un poquito en qué postura se enrolan. Dentro de las disposiciones generales aplicables para todos los clientes bancarios, dijimos que estaba regulada la transparencia, ¿no? Entonces, lo primero que se establece que la publicidad, la propuesta y la documentación que realice una entidad financiera de sus productos tiene que indicar con precisión y en forma destacada, o sea, acá no iría la letra chiquita que hablábamos antes, sino en forma destacada, si la operación corresponde a la cartera de consumo o cartera comercial. Si ustedes escuchan la publicidad en las radios, esa vocecita que habla rápido, o en televisión o va abajo, van a ver que dice producto destinado a la cartera de consumo, y es importante que el banco identifique bien a quién se está dirigiendo. Y esto es información también para quien recibe el producto, porque ya sabemos, si somos consumidores y usuarios, que además de la protección de contratos bancarios, vamos a tener toda la protección de los consumidores y usuarios. Y para el juez o el árbitro que tenga que resolver una controversia, va a ser importante también si está frente a una cartera de consumo o cartera comercial, para ver de qué modo aplica las pautas de interpretación. Y acá es importante ver dónde nos paramos, ¿no? Si estamos hablando siempre si es un consumidor o un cliente. En la publicidad también, los bancos, para todos sus productos, tienen que informar, además de si es para consumo o cartera comercial, en forma clara la tasa de interés, los gastos, las condiciones económicas de las operaciones y los servicios que ofrezcan. Esto surge del segundo párrafo del artículo 1379. Decíamos entonces que acá sí el contrato tiene que ser formal y se tiene que realizar por escrito, se tiene que instrumentar por escrito conforme a los medios utilizados por el código. Es decir, puede ser por un medio electrónico, pero es importante que sea alguna de las formas. Cuando hablamos de forma escrita, estamos hablando de un instrumento privado, puede ser instrumentado digitalmente, pero hay que poder acceder a una copia. El cliente tiene derecho a obtener un ejemplar. ¿Y esto para qué? Primero para conocer qué es lo que aceptó y después para ver en qué condiciones se aplica, ¿no? Este conflicto que comentaba recién el compañero, bueno, va a ser muy importante qué documentación le puso antes a disposición el banco. Si no se lo puso antes a disposición a la hora de resolver el problema, que pueda tener acceso a este ejemplar.
Y vamos a ver que si es consumidor usuario, agravado esto para la entidad bancaria porque vamos a ver de qué modo está regulado. El contenido del contrato, hablábamos antes de la publicidad. A partir del 1381 se refiere al contenido. La tasa de interés o los gastos que se van a cobrar tienen que estar informados en la publicidad, pero también tiene que estar específicamente identificado en el documento, en el contrato. Y acá, una novedad que trae el legislador muy importante para resolver esto, y establece que si del documento no surge cuál es la tasa de interés que se va a cobrar, en subsidio se va a aplicar la tasa nominal mínima y máxima respectivamente para operaciones activas y pasivas, promedio publicada por el Banco Central. Es decir, que acá hay una especie de sanción para el banco que no informa, para la entidad financiera que no informa la tasa de interés. Si yo obtuve un préstamo, es decir, una operación de tipo activa, y el banco no me dijo qué tasa voy a pagar, pagaré la mínima del promedio del sistema. Es decir, vamos al sistema, el Banco Central publica la tasa promedio, voy a la mínima y como consecuencia de no haberlo previsto, se aplica la mínima. Y si el banco me tiene que pagar un interés a mí porque dejé la plata depositada, es decir, estamos frente a una operación pasiva, la consecuencia de no haber informado la tasa es que el banco pague la máxima del promedio. Esto en la práctica es una solución muy importante y que allana el camino del juez también a la hora de resolver las controversias. Porque el juez ya no va a fijar una tasa que se le ocurre o que usualmente se aplica en los usos y costumbres, sino a la que publica el promedio, y la consecuencia es la mínima y la máxima. Y esto desalienta a que el banco no lo ponga dentro del documento. Lo tiene que poner porque si no tenemos esta norma para aplicar. Y si el banco dice, bueno, la tasa será la que surja en el momento de aplicación del contrato, es decir, remite a los usos, último párrafo del 1381, para determinar la tasa de interés, la cláusula se va a tener por no escrito. También, no estamos hablando en términos generales, los contratos bancarios, se regula también la información periódica. ¿Se acuerdan? La entidad financiera está administrando recursos financieros y tiene la obligación de rendir cuentas. Y nosotros habíamos dicho, bueno, hay que ver qué es lo que se pactó, con qué frecuencia, eso surgirá del contrato, o qué es lo que determina la ley. Acá la ley determina que en subsidio de la voluntad de las partes, más allá de lo que se haya previsto en el contrato, el banco tiene la obligación, por lo menos una vez al año, de emitir un extracto, digamos, informarle al cliente sobre la marcha del negocio, del contrato, en las operaciones que son a plazo indeterminado o superan el año. Si no se pacta un plazo determinado de duración, el legislador presume que el contrato es indeterminado. Y también, para seguridad de la entidad financiera, y que uno no pueda andar cuestionando constantemente los documentos, se establece que si pasan 60 días desde que se recibe la comunicación, habrá aceptación tácita de la información brindada. Sigamos entonces después la cláusula, el artículo siguiente era la información periódica y establece también la aceptación tácita sin perjuicio de lo que se regula para los consumidores usuarios, que ahora lo vamos a ver. Y otra norma también general es que el cliente puede rescindir en cualquier momento el contrato si es celebrado por un tiempo indeterminado. Abrí una cuenta bancaria y me quiero ir del contrato, no está previsto el plazo de duración, lo puedo resolver en cualquier momento sin gastos, salvo los que se hayan devengado. Que no es lo mismo que yo tenga un plazo pactado de duración y yo me quiera ir antes. Acá hablamos de que me puedo ir en cualquier momento cuando el contrato se celebró por tiempo indeterminado. Entré al banco, contraté los servicios, pero yo no sé cuándo me podía ir. Bueno, lo puedo hacer en cualquier momento sin ningún tipo de penalidad extra, salvo los gastos que se devengaron hasta ese momento. Esto que son las condiciones generales, lo mencioné a lo largo de la exposición varias veces y así lo reguló el legislador, está agravado para la entidad bancaria y tiene de alguna manera más derechos cuando el receptor es un consumidor o usuario. En primer lugar, para los contratos bancarios, la primera regla, artículo 1384, todo lo dispuesto en el título de contratos de consumo se aplica también a los contratos bancarios cuando haya un consumidor usuario. Es decir,
todo lo que está previsto sobre cláusulas abusivas, sobre las condiciones de la oferta, todo este tipo de cuestiones se van a aplicar también en la medida que haya un consumidor o un usuario. En los anuncios, si ustedes van en el 1379 teníamos en general cómo tenía que ser la publicidad. Ahora cuando hay consumidores y usuarios, no solamente hay que indicar si es una operación de consumo o comercial y la tasa de interés o gastos, sino que hay que aportarle al consumidor usuario un ejemplo representativo que contenga montos mínimos y máximos de las operaciones que se van a celebrar. La tasa de interés, que tenía la entidad financiera la obligación de informarla, pero acá te va a tener que decir además si es fija o variable, las tarifas por gastos o comisiones y cuándo se van a aplicar estos gastos y comisiones. Esto resuelve también un montón de seguros que a veces están incluidos que nosotros no conocíamos, que los teníamos. Este ejemplo también del compañero, ¿no? Saber qué seguro tengo, por qué es lo que estoy pagando, que me lo informen desde el momento que publicitan el contrato. Y esto puede ser cuando me lo proponen, no necesariamente en la propaganda que se hace, sino en el documento que me dan o que yo puedo pedir para ver en qué condiciones voy a aceptar el producto. El costo financiero total, algo que si ustedes ven se está cumpliendo. Ya lo regulaba también el Banco Central, pero ahora está en la legislación de fondo. El costo financiero total, a veces ustedes ven un crédito que es sin interés. Y después te dice costo financiero total 1, o 0, ¿y por qué? Porque este costo financiero total no está integrado solamente por la tasa, sino por las comisiones que nos cobran, por el gasto de emisión, por el seguro. Entonces, este costo financiero nosotros lo tenemos que conocer y también tener un ejemplo ilustrativo de cómo se va a desarrollar esto, ¿no? Va a tener que informar en la publicidad si hay eventuales servicios accesorios para otorgar el crédito o para aceptar la inversión. Y la duración. Ya acá no van a poder ser por tiempo indeterminado, sino que indicarle al consumidor usuario cuánto va a durar este contrato. Para que el consumidor sepa, y fíjense que acá un poco es sobreabundante, porque nosotros ya sabíamos, ¿no?, que si no decía el plazo, se podía resolver en cualquier momento. Esa norma también se aplica. Pero acá el banco incumpliría si no nos determina, y nosotros estamos hablando de un contrato de consumo. Esto sirve también para ver la responsabilidad que tiene el banco. En cuanto a la forma, decíamos, ¿no?, tiene que ser por escrito, pero además el consumidor tiene que poder obtener una copia, tiene que poder conservar la información. Si ustedes van a los sitios del home banking, de los bancos, van a ver que ustedes pueden pedir sus resúmenes y el banco les va a dar el último resumen, pero también los anteriores. Y si no están publicados, porque el sitio por ahí es pesado, uno, si pide los resúmenes, van a ver que el banco te los manda dentro del plazo de 24 horas, 5 días, depende de lo que sea el grado de cumplimiento que tenga la entidad financiera, pero ustedes, el banco, tiene que conservar toda esta información que les entrega y el consumidor tiene que poder hacerlo. Y tiene que ser también accesible la información por un tiempo determinado de acuerdo a la naturaleza del contrato. Si yo tengo una tarjeta de crédito, tengo que poder ver mis resúmenes en general. Esta información que me mandan se tiene que poder reproducir. Si a mí me dan la información en un formato que yo no lo puedo reproducir, no tengo acceso a esa información. Establece también, y acá no está previsto para los contratos en general, sino solamente para consumidores y usuarios, algunas obligaciones precontractuales. Florencia les mencionaba, están reguladas tratativas precontractuales en los contratos en general. Bueno, en materia de entidades financieras y contratos bancarios, se establecen dos obligaciones precontractuales. Una trajo alguna polémica en cuanto a cómo se cumple, que es que el banco nos informe las distintas ofertas de crédito que existen en el sistema. Yo voy a pedirle un préstamo al banco y el banco me tiene que decir en qué condiciones otras entidades u estos mismos créditos se otorgan en otras entidades. La polémica que trae esto, un amigo que escribió sobre el tema, es cómo lo cumple el banco, cómo acreditamos que lo cumplió. Yo voy y va a ser un poco mi palabra contra la del banco, porque esto es antes de que yo contrate. Y yo lo acepté después, y yo cómo sé que el banco no me informó, cómo demuestra el banco que me informó cuáles eran
los productos de la competencia, por decirlo de algún modo, para que yo pueda elegir libremente si lo contrato. Bueno, este compañero propone, por ejemplo, que el banco, que toda la información de estos productos esté subida al Banco Central, cosa de que uno tenga acceso a esta información. Entonces el banco, con informarte que uno de algún modo conocía las otras, estaría exento. Hay otros que dicen, no, el banco te tiene que informar fehacientemente, o sea, documentarte de algún modo cuáles son las opciones. Lo que tenemos es que nosotros sabemos que tenemos derecho a que el banco nos informe las distintas ofertas de crédito existentes en el sistema. Yo puedo pedirle al banco y decir, a ver, vos me decís, bueno, ¿cuánto se cobra en otros bancos? Esto, de alguna manera, ¿qué nos va a dar a nosotros? Más libertad al momento de aceptar esto. ¿Por qué? Porque yo puedo elegir cruzarme a otro y quizá el banco me diga, bueno, espere un segundito, mire, le bonifico esto que usted... Entonces a nosotros nos da más libertad, no solamente porque el producto va a ser más barato, sino que podemos tener más capacidad de conocer las condiciones. Y la otra obligación precontractual, también importante, es que si me rechazan un crédito, el banco me diga por qué me lo rechazó, cuál fue la fuente crediticia que se utilizó, digamos, ¿no? Porque en el verá figura que tenés una deuda. Esta información me la tienen que dar en forma gratuita, me tienen que indicar cuál fue la fuente, y esto ¿qué le va a permitir al cliente? Poder corregir alguna información equivocada que haya en ese sistema. Tener acceso a esta información y poder ejercer los derechos que tenemos a que la información sea verídica, a que yo no vea frustrado un derecho a obtener un crédito por una información, por ejemplo, que está desactualizada. Y saber también si el banco no está teniendo un trato discriminativo, por decirlo de algún modo, cuando nos rechaza el préstamo. Y después establece, en cuanto al contenido, entonces reguló la oferta, las tratativas precontractuales y el contenido. También una norma que es sobreabundante, pero fíjense esto que decíamos, ¿no? Decía el compañero, el resultado es disvalioso. Sí, era disvalioso y por eso es importante que se le remarque a la entidad financiera que además de las normas establecidas en los contratos en general, no le va a poder exigir al consumidor ningún gasto que no esté expresamente previsto en el contrato, que no se podrá cargar comisiones o costos por servicios que no se presten, en el caso del seguro, si no me lo están prestando, si yo después no puedo ejercer ese seguro, bueno, no me podés cobrar esto que me estás cobrando, y que todo lo que no se incluya en el costo financiero total, publicitado o incorporado en el documento, se va a tener por no escrito. Si yo sumo todos los gastos y me da más de ese 0,10, 4,5, 10,8 que me informaron al principio que surge del contrato, ese gasto se va a tener por no escrito. Establecen el 1389 con más fuerza todavía que van a ser nulos los contratos de crédito que no tengan información relativa al tipo y partes del contrato, solamente en materia de consumidores y usuarios. Decíamos que en general el banco tiene que decirnos si es de consumo o de crédito. Bueno, si no lo dice, el contrato va destinado a un consumidor, el contrato va a ser nulo y el importe, digamos, las condiciones, si no se contiene información relativa al importe de financiamiento, costos financieros, condiciones de desembolso. Y acá algunos entienden que puede llegar a haber habido como una regulación demasiada. ¿Por qué? Porque la nulidad de los contratos siempre es parcial. Nosotros hablamos del principio de conservación del contrato. Acá se discute, ¿es la nulidad de todo el contrato o de solamente esta parte que me afecta? Porque quizás yo no estoy de acuerdo con otras cuestiones, ¿no? Entonces esto dependerá un poco cómo se aplique, pero la sanción de nulidad un poco le da al consumidor usuario un arma bastante potente frente a la entidad financiera. La entidad financiera se va a cuidar un poco más de lo que se cuidaba o se venía cuidando.